Continuamos hablando de hábitos saludables con el doctor Jorge Carvajal. En la primera parte abordamos la importancia del descanso, la importancia de la nutrición, la importancia de los ritmos, no solamente de lo que comemos, sino también de lo que no comemos, es decir, de los periodos de ayuno, y hablamos de la importancia de una dieta de tipo antiinflamatorio, ya que la inflamación está en la base de muchas de las patologías crónicas que sufrimos hoy en día. Vamos a continuar hablando de este y otros temas con el doctor Carvajal. ¿Qué más podemos añadir a lo que ya comentamos? A ver, la leche. Ahí hay una gran confusión porque creemos que la leche sirve para la osteoporosis. Cuando se hacen las grandes estadísticas en el mundo nos encontramos algo sorprendente, que en los países donde tenemos el mayor consumo de leche tenemos también los mayores niveles de osteoporosis, o sea que ahí estamos deshaciendo un mito. ¿Qué sabemos en este momento realmente? Que la leche, especialmente la leche de vaca en este caso, es muy buena para que puedan crecer los terneros, pero nada más, ¿sí? En segundo lugar, que debido a la forma como nosotros estamos levantando los animales y cómo los alimentamos, eso está reflejado en la leche, y un animal que no come pasto tiene una alteración en la proporción de ácidos grasos esenciales. Hoy sabemos que es importante que la proporción de ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, vaya de 1 a 2. En ocasiones tenemos una proporción de 1,30, y 1,30 significa que esos excesos de omega 6 van a producir inflamación. Tenemos una dieta proinflamatoria, de tal manera que ese exceso de lácteos nos va a producir problemas intestinales, nos va a producir problemas de alteración del microbioma o la microbiota, nos va a producir un exceso de acumulación de moco, el aumento de muchos problemas alérgicos. Y si además de esto añadimos que no solo con los lácteos, sino buena parte de nuestra alimentación, a los animales los hemos alimentado con productos, con harinas que ya tienen antibióticos, que tienen antimicóticos, nos encontramos una gran fuente de alergias o de resistencia a los antibióticos. Si supiéramos que la resistencia a los antibióticos viene del consumo de carnes de animales que están siendo alimentados y con hormonas, con antibióticos, todo eso, o sea que estamos en este momento agregando un nivel de patologías increíble simplemente a través de nuestra dieta. Mi recomendación es que por lo menos la leche no la consumamos a no ser que tenga una buena procedencia. Lo mismo la mantequilla, ¿no? La mantequilla es muy diferente, una mantequilla que proviene de animales que están al aire libre, al igual que los huevos, por ejemplo, al igual que la carne de pollo. Nosotros vemos esos pollos enormes con esos muslos, pollos sacados en un tiempo récord, absolutamente antinatura, y además torturados, totalmente estresados, cargados de hormonas de crecimiento, pues nosotros vamos a alterar todo nuestro sistema endocrino. Así que buena parte de la nutrición, de la alimentación que proviene de la producción industrializada de alimentos, además con un exceso de toxinas, de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, realmente eso nos está contaminando. Pero eso no depende de las multinacionales como creeríamos, eso depende de nosotros. El poder más grande del mundo es el del consumidor. Y obviamente, si tenemos un consumo consciente, vamos a tener una demanda consciente. Y lo otro a lo que debemos estar atentos es a la huella ecológica, el cafecito que yo me tomo por la mañana, pero si ese cafecito que es muy barato porque explotaron a los campesinos, porque hay una gran multinacional que lo está distribuyendo, yo podría aprovechar para buscar un café a lo mejor ligeramente más caro, en la que no tengamos la huella ecológica y huella humana de injusticia tan enorme que tenemos en relación con nuestra nutrición. Mire, solamente con una nutrición consciente nosotros podríamos cambiar el mundo. Imagínense por un momento que nosotros pudiéramos dejar los helados, que no son en absoluto necesarios, ¿sí? Y además que van a paralizar nuestro sistema digestivo, además que tienen exceso de azúcares, exceso de proteínas de mala calidad, de calorías que van a generar ruido e inflamación en el organismo. Si nosotros destináramos eso que en Occidente consumimos en helados, en conos, ese tipo de cosas, en paletas que llamamos nosotros, sí. Si nosotros lo dedicáramos, lo ahorráramos, con eso solo, podríamos resolver el tema del hambre en el mundo. Miren el poder de la nutrición consciente, así que ahí vamos.
Y claro, en relación con la dieta y la alimentación tenemos otras cosas mucho más sencillas. Hay algo que se llama la dieta arcoíris. La dieta arcoíris es que hay unos nutrientes esenciales para las plantas, que son los fitoquímicos que tienen que ver con la fotosíntesis, con la asimilación de la luz, son los pigmentos. Entonces hay cosas naranja, cosas amarillas, cosas moradas. El color implica que tienen una distinta cualidad en esos fotopigmentos que van a aportar al organismo distintas capacidades de adaptación, porque en general estos pigmentos le permiten a las plantas la asimilación de la luz para hacer la síntesis, la fotosíntesis, pero por otro lado le permite defenderse de los virus y de las bacterias, es decir, que tiene un gran poder en relación con el sistema inmune. Entonces, si tú simplemente tuvieras sentido común y dices, para una alimentación completa, ¿qué necesitaría yo? Cosas que vengan de la tierra, raíces, necesitaría tallos, flores, el verde, pero dentro de los pigmentos necesitaría cosas de distintas combinaciones y de distintos colores. Ya existen muchas propuestas al respecto que realmente son muy efectivas. Y volviendo un poco al tema de la leche que comentabas antes, ¿hablaríamos de cualquier tipo de leche, de la de ganado vacuno o otros tipos? Ahora, por ejemplo, estamos viendo que cada vez hay más, se utiliza más leche de cabra, por ejemplo. ¿Esas leches serían mejores o sería preferible, ante la duda, sustituirla? No, es mucho mejor la leche de cabra, aún la de oveja, que la de vacunos en este momento de vaca, pero en última instancia depende del tipo de pastoreo que se haga. Si son animales en establo y que están siendo nutridos con una ayuda alimentaria, por ejemplo, en base a maíz transgénico solamente, además superfumigado para mantenerse o ya modificado genéticamente para que responda solamente a un tipo de semillas resistente a cierto tipo de plagas, ¿sí? O sea que ya son plantas que vienen con sus propios insecticidas incorporados. Obviamente eso se va a reflejar en la calidad de la carne y en la calidad de la leche. Así que en buena parte es la procedencia. Si nosotros nos vamos a Nueva Zelanda, por ejemplo, de Nueva Zelanda lo que llamamos el calostro, que produce el factor intrínseco, que es un inmunomodulador enorme, es muy bueno, pero si yo fuera a coger calostro en este momento de los Estados Unidos o de buena parte de Europa, diría ese calostro no es recomendable. Así que todo esto es relativo al contexto en el que el animal está siendo levantado. Y obviamente el animal humano, si una mujer lo que se nutre es de Coca-Cola, sí, o de resentimientos y amarguras, que eso también es su nutrición, esa es lo que le está pasando al niño, porque es que el alimento no solo es portador del nutriente material, sino que los estados anímicos se están reflejando también en la calidad del alimento. Yo lo veo todos los días, cómo cambiando la dieta de la madre mejora la asimilación por parte del bebé. Hemos hablado de todos los aspectos, o de unos cuantos, porque esto da para muchísimos aspectos nutricionales. Hemos hablado del descanso. ¿Qué más hábitos saludables deberíamos incorporar para tener una buena base de salud? A ver, la clave de la nutrición es para nuestra salud, es responder a nuestras necesidades biológicas. ¿Y cuáles son nuestras necesidades biológicas? En primer lugar, una correcta nutrición. En segundo lugar, un buen contacto con la tierra, eso es esencial. Nosotros perdimos contacto con la tierra, que es como nuestra madre, ¿sí? Y ese contacto con la tierra lo que nos brinda es una corriente eléctrica, una corriente de electrones. Sin esos electrones no podríamos vivir adecuadamente. O sea que nos amamantamos de la tierra y de los electrones de la tierra. Podemos tener ese contacto correcto a través de los alimentos, primero, pero en segundo lugar, una buena toma tierra, un buen contacto con la tierra. Eso depende del vestido que utilizamos. Cuando utilizamos vestidos sintéticos, nosotros cargamos iones positivos que secuestran nuestros electrones y que literalmente nos funden de energía. Cuando utilizamos zapatos con suela de plástico, de caucho, también nos estamos
aislando de la tierra. O cuando pasamos en medio de moquetas y el pavimento en nuestras grandes ciudades y no tenemos contacto con la tierra, pues obviamente nos estamos fatigando. Nosotros cuidamos nuestros equipos electrónicos, ¿sí? Cuando son finos, obviamente hacemos un buen contacto con tierra para evitar los cambios súbitos de voltaje, pero el equipo electrónico más sensible que hay es el ser humano y nosotros no lo conectamos a tierra. Eso significa esto, pero también hacer un poquito de contacto con la tierra a través del agua. El agua es un buen vehículo, abrimos la llave del grifo y lo ponemos un minutico, 30 segundos, y con eso descargamos el exceso de iones positivos. Tenemos mucho cuidado de apagar todo lo que genere ruido electromagnético en nuestro medio ambiente para que, y de que nuestras casas tengan una buena conexión a tierra. Esto es cuestión de un electricista más que de un médico, pero garantizar que haya una buena conexión a tierra. En segundo lugar, sí. En tercer lugar, cada vez que estemos en contacto con la naturaleza, aprovecharlo, ojalá con los pies descalzos, ojalá caminar por la arena mojada, entrar al agua, aspirar ese prana de la naturaleza, porque eso realmente nos renueva. Ese es el afán que tiene la gente de darse una salidita por fuera de las ciudades. Uno ve todo este tráfico inmenso de salida y entrada de las grandes ciudades, pues responde a una necesidad esencial humana. Pasar siquiera una vez a la semana unas horitas en contacto con la naturaleza es una clave mayor de una buena salud. En tercer lugar, y eso es muy sencillo, abran las puertas y las ventanas, ¿no? Los antiguos decían, donde entra el aire y donde entra la luz no entra el médico, ¿sí? Pero es porque acumulamos radón, porque acumulamos partículas, contaminación ambiental, porque eso es lo que estamos respirando. Nos encerramos todo el invierno y estamos respirando una energía que se llama orgón muerto u orgón negativo. Eso es de lo más tóxico que hay. Esa también, la energía del aire que no se renueva, está supremamente contaminada, así que tenemos normas muy sencillas para entrar en contacto con la tierra. El segundo elemento es el agua. Nosotros somos agua, literalmente somos agua. Entre el 90 y el 70% del componente de nuestro organismo es agua, pero si lo medimos en cantidad de moléculas, como la molécula del agua es pequeñita, más del 90% de nuestras moléculas son moléculas de agua, ¿sí? Pero el agua no es el agua tiene tres estados que conocemos, sólido, líquido y gaseoso, pero tiene otro estado, que es un estado coloidal superestructurado, donde la correlación entre sus moléculas genera una geometría especial que permite la hidratación adecuada de los tejidos y las proteínas. Si no tenemos agua estructurada, nos estamos fundiendo también, es decir, nuestro metabolismo no se está activando. Hemos creído que el agua sana es agua que no tiene bichos y que basta con la asepsia para que tengamos un agua buena, y que si tiene cloro y ya le echaron todas esas cosas, entonces es agua sana. No, el agua sana es un agua que recibe la luz, es un agua que se airea, es un agua que corre, es un agua que cae y por ello se oxigena. Es agua de manantial, es agua de cascada, de fuentes puras. Obviamente si no tiene muchas contaminaciones está muy bien, pero es agua estructurada. Nosotros deberíamos beber agua solarizada, agua estructurada. Ya sabemos hoy por todas las investigaciones que el agua es una gran batería, y si nosotros tenemos agua estructurada que cargue toda la batería de nuestro organismo para producir energía, pues obviamente vamos a conservar la salud. Yo estoy convencido de una cosa, es que buena parte de nuestras enfermedades vienen de que nosotros consumimos aguas muertas, aguas que no están estructuradas. ¿Qué podríamos hacer? Porque hablamos, por ejemplo, del contacto con la naturaleza, pero la realidad es que muchas veces pasamos muchas horas, incluso en los edificios inteligentes que llamamos ahora, que prácticamente cortan el contacto con el entorno. Y en el caso del agua lo mismo. Habitualmente pues la procedencia del agua que tenemos, y menos mal que abrimos el grifo y la bebemos, pero probablemente no reúna esas características que tú dices. ¿Qué podría hacer una persona en su día a día para beneficiarse de esos elementos que tú comentas? Bueno, en primer lugar, en relación con el agua es muy sencillo. Tengan un buen filtro, un filtro de carbono es suficiente, por lo menos para eliminar los tóxicos que pueda haber. En segundo lugar, el agua es sensible, magneticen el agua, ¿no? Conversen con el agua, pongan sus manitos sobre el agua, pongan unos imanes sobre el agua es magnética, el imán norte genera, el polo norte del imán genera cargas negativas a nivel del agua, la electronegativiza.
es bien especial porque el agua es neutra, pero se sabe hoy que hay clústeres, o sea que hay patrones de coherencia del agua que se vuelven electronegativos. Iluminen el agua. Yo le digo a la gente, póngala al sol, ponga la luz, airéela, como el buen vino o como la sidra, va a chorrearla así para que el agua se airee y se ilumine, de tal manera que el agua que penetra el organismo sea un agua cargada de otra manera. Lo otro ya lo sabemos por las experiencias de Masaru Emoto, pero por muchas otras investigaciones, que el patrón de cristalización del agua cambia en función del contexto del agua, que el agua con una buena música, que el agua frente a una condición, digámoslo así, emocional positiva frente a cierto tipo de afirmaciones, cambia su patrón estructural. Yo le digo a la gente, converse con el agua como si fuera un ser vivo, que el agua es la gran onda portadora de la vida, ordene el agua que se va a tomar, porque con esa agua usted va a cargar el resto del agua del organismo, que es el contexto en el que usted va a tener la salud. La ciencia del agua hoy es una ciencia emergente, de lo que más se está avanzando en el campo de la ciencia es el conocimiento del agua, porque el agua es un misterio, realmente no conocíamos el agua. Bueno, pues con todos estos datos tan interesantes para nuestra salud, con toda esta referencia al agua, que es el principal componente de nuestro organismo, os emplazamos a la siguiente charla en la que continuaremos hablando de hábitos saludables. Muchas gracias.